Pues ya tengo por ahí preparado el equipazo de la mesa 2, así que cuando quieran ir pasando, por favor, y presento a estas personas maravillosas que nos van a acompañar en la mesa Comunicación Igualitaria y Lenguaje Inclusivo. Un fuerte aplauso, por favor, para esta supermesa. Bueno, pues hago las presentaciones. Tenemos a Brigitte Vasallo, que es hija de una familia campesina gallega expulsada del campo. Sin estudios universitarios ha trabajado de limpiadora, de camarera, de periodista, de marinera. Actualmente se dedica a la escritura y a la investigación, centrada en los mecanismos de pertenencia y alteridad, con especial interés en la diferencia sexual y en la memoria de la diáspora rural. Publicó en 2013 Porno Burka. En 2017, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, titulado El desafío poliamoroso en su edición argentina y brasileña. Y en 2021 publicó Lenguaje inclusivo, exclusión de clase. Colabora con diversos medios de comunicación y ha presentado como dramaturga Trilogía de Naxos y Un cuerpo posible y lesbiano, en colaboración con la artista visual Alba G. Corral. Dirigió y comisionó el primer Festival de Cultura Charnega de Barcelona, así como el tercer Congreso Internacional Non-Monogamous and Contemporary Intimacies, y ha sido asesora internacional del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad de Coimbra. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y da clases como profesora invitada en universidades que no la aceptarían como alumna. Vale, vamos con Ngozi Ngoma, que nació en Tanzania, de padres originales de la República Democrática del Congo. Su proceso migratorio le lleva a desarrollar un profundo interés por los derechos de las personas migrantes y afrodescendientes. Se gradúa en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y obtiene el Máster Internacional en Migraciones en la Universidad de Valencia. Con proyección profesional internacional, ha participado en numerosos foros y encuentros en el Parlamento Europeo, así como en las Naciones Unidas. Actualmente es coordinador de la Asociación Afrodiccionario, una iniciativa que nace de la necesidad de redefinir y transformar las expresiones racistas y xenófobas en nuestro lenguaje. También escribe poesía, desde donde hace una revisión a la cuestión de las masculinidades negras. Vale, vamos con Ichi, que es activista anticapacitista, graduada en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en Educación para la Justicia Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Y hace un ratito me dijo, no digas que soy doctoranda, que ya no lo soy. Así que ex doctoranda, yo la felicité por el abandono. Ex doctoranda en Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Además investiga, escribe e imparte formaciones y charlas sobre capacitismo y teoría queer desde 2018. En 2021 publicó el fanzine libro Lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo con la editorial Imperdible. Y por allá tenemos a Artemis López, que es traductora de español e inglés, certificada en ambas direcciones por la American Translator Association e intérprete sanitaria certificada de los mismos idiomas por la Certification Commission for Healthcare Interpreters. Tiene un máster en traducción médico-sanitaria por la Universidad Jaume I y lleva más de una década traduciendo e interpretando desde Estados Unidos como desde España. En 2019 volvió a Europa para incorporarse al programa de estudios lingüísticos de la Universidad de Vigo, donde escribe su tesis sobre el español no binario. Ha publicado capítulos en obras corales como una de las ediciones de Amor con H, de la editorial Con tinta me tienes, 7 miradas sobre el lenguaje inclusivo, de Walt Hatter, y La lingüística del amor, de Pie de Página, además de artículos en revistas como La Linterna del Traductor y el Journal of Language and Sexuality, donde explica las bases del español no binario desde la lingüística. Artemis ejerce como traductora, intérprete y revisora de sensibilidad y se especializa en el lenguaje inclusivo en general y en el lenguaje no binario en concreto. Es una especialidad bastante interdisciplinar que le ha llevado a proyectos en traducción de videojuegos, literaria, médica y hasta gubernamental, entre otros campos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les damos un aplauso así para empezar. Y antes de comenzar le pido disculpas a las compañeras de lengua de signos porque me pidieron que fuese lenta y se me ha olvidado. Y bueno, comienzo con que madre no hay más que una, pareces una gitana, no hay moros en la costa, maricón el último.
Seguro que les suenan estas y otras expresiones discriminatorias que hemos interiorizado y que a día de hoy seguimos empleando como si el lenguaje no fuese vehículo de nuestra forma de sentir, de contar, de compartir y de estar en el mundo. Sin embargo, cada vez que proponemos revisar nuestro lenguaje en su sentido más amplio, incluyendo también sus formas de producción, no falta quien se niegue a ello con argumentos del tipo, pues digamos también los jirafos y los periodistas, o la tambanía, hay cosas más importantes de las que ocuparse. La mayoría de las veces son los mismos, nótese el masculino en esta ocasión, que proponen un Día Internacional del Hombre o un Día Internacional del Orgullotero, pero no siempre, ya que la negativa se extiende también a quienes creen en una igualdad que no atraviese nuestra comunicación. ¿Es acaso esto posible? Para reflexionar acerca de esta cuestión que tantos memes ocupa y que tantas cenas de Navidad ha arruinado, hoy tenemos aquí a estas 4 personas especialistas en el tema, en la que creo que puede ser la mesa más calentita de la jornada. ¿Empezamos? Sí, vamos allá. Primera pregunta. A pesar de que las recomendaciones sobre la comunicación las vemos desde hace décadas a nivel nacional, internacional, autonómico en el caso de España, la comunicación inclusiva sigue siendo uno de los grandes campos de batalla, ¿no? La que genera como más situaciones, yo creo, de violencia en esa, ya puede ser una terraza, el congreso o la cafetería del trabajo. ¿Por qué creen que ocurre esto específicamente con el lenguaje? ¿Quién se lanza? ¿Quién abre? Vamos, Artemis. Bueno, de hecho, antes de comenzar sí que quería decir una cosa que habíamos hablado antes. Llevo desde 2019 con la misma diapositiva, primero mis PowerPoints, y me siento muy desnuda sin PowerPoint, porque siempre digo que si vais a compartir fotos adelante, pero por favor con descripción de la foto para accesibilidad para narradores de pantalla. Si vais a compartir vídeos, también pues subtitulados. Y además tenemos a esta gente maravillosa, que no debería de ser un lujo, pero es un lujo tener intérpretes, así que por favor, incluid a los intérpretes también. Gracias, Artemis. Porque accesible, pero para todos, por favor. Gracias. ¿Por qué es tantísimo debate? Yo creo, en realidad, que surge bastante de la clase, y ahora nos hablará Brigitte. Creo que crecemos, nos crían como en un sistema en el que nos dicen que si te aprendes el diccionario, si te aprendes las gramáticas, existe la meritocracia, y entonces pues llegarás a hacer estas cosas maravillosas. Y como que lo asimilamos por completo, ¿no? Y pensamos que pues, si utilizamos el lenguaje bien, como nos dicen que hay que utilizarlo, llegaremos a X cosa. Y luego, pues por el otro lado, vemos a gente que va en contra de esto, no solo que lo rechazamos, que sabemos que estamos perdiendo privilegios por rechazar pues, la norma como está puesta, sino que al rechazarla estamos igual señalando, ¿no? Que no hace falta utilizar el lenguaje de esta manera, que sí que se puede ir en contra. Entonces, no solo estamos rechazando el privilegio que podemos tenernos, sino que estamos amenazando su privilegio, estamos amenazando el sistema de meritocracia lingüística. Entonces, creo que sí que cuando decimos, pues yo voy a hablar de esta manera, hay gente que se siente atacada porque significa que no hace falta hablar de la manera de la que hablan y que se puede ir por la vida fuera de ese sistema. Gracias, Artemis. Pues sí, bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por habernos traído. Además que es como la ocasión de irnos juntando así como de vez en cuando en este tipo de cosas. Efectivamente, ¿no? Este debate y estas discusiones así como tan encendidas por una cuestión de las palabras que usamos o que dejamos de usar, en realidad yo creo que tienen que ver con una cuestión profunda que es de a quién pertenece el lenguaje y a quién pertenece el idioma en sí mismo. O sea, es eso lo que está en juego. A veces nos enredamos con la cosa de que una fórmula es buena o va a ser la mejor o la otra fórmula va a ser mejor y entran los debates. Esto es una especie de, en eso que yo le llamo la fase ping-pong, que es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Que de ahí no conseguimos como mucho salir, ¿no? La cuestión es a quién pertenece el lenguaje, si el lenguaje, la lengua pertenece a quien lo estudia o a quien lo ejerce. Y quien lo ejerce somos pues, todas las personas cuando nos ponemos a hablar. La comunidad de hablantes, si es que existe como comunidad, si lo queremos pensar así, ¿no? Entonces también cuando hay esos debates encendidos, ¿no? En que nos llevan para enfrentarnos ya así con esa lógica, ¿no? A la lingüista de turno que dice que esto está prohibido y que es incorrecto, yo lo que recomiendo siempre es que le deis la razón, porque es que es verdad, está prohibido y es incorrecto. Está claro que decir no sé qué, guape, es una incorrección de la lengua que no deriva del latín y deben de estar los romanos revolviéndose en sus tumbas y los godos y tal. Estamos de acuerdo. Eso es incorrecto y gracias a sus leyes lingüísticas es ilegal. Bueno, que nos denuncien, ¿no? También digo.
La cuestión es que tenemos derecho a usar el lenguaje como nos dé la gana y como nos vaya mejor, al margen de que sea incorrecto. Y tenemos derecho a estar constantemente creando el lenguaje, porque el lenguaje es una fórmula creativa en sí misma, ¿no? Así que la cuestión de... Yo también estoy como bastante en contra de ese imaginario de abracadabra, ¿no? Me gustaría estar en él, me gustaría comprarlo, me gustaría pensar que si decimos no sé qué palabra, el mundo va a ser mejor por sí mismo, ¿no? Porque esa palabra tiene cualidades mágicas. Pero luego la realidad nos va demostrando que eso no funciona así. Lo que sí que me parece interesante, más que la palabra, que va a ser la fórmula que nos va a salvar a todos y que nos va a hacer sentir representados no sé dónde, incluides en no sé qué fandangos también, que de eso también hablaremos, dónde queremos estar incluides y qué es eso de no, te voy a incluir, bueno, a lo mejor no, igual ya me quedo donde estoy. Pues la cuestión de eso no es la palabra en concreto, sino los métodos. El sistema es un método. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de masculinos genéricos y universales, el problema no es el masculino, no nos enzarcemos tampoco en eso, el problema es el universal. Y el problema es el genérico, el entender que una letra en concreto puede convertirse y debe convertirse en universal y debe representar a todos porque sí, porque alguien lo ha dictado, ¿no? Entonces, también cualquier otra fórmula que estemos proponiendo que tenga cualquier tipo de intención de acabar universalizándose o generalizándose, pues está reproduciendo un método y para mí como tampoco nos va a dar como otros espacios vivibles. Sí. Bueno, no sé si puedo aprovechar un minuto para decir una cosa que no tiene mucho que ver con esto. Y es que, como estoy ahora en un espacio público, pues quiero aprovechar la oportunidad de reivindicar de nuevo y alzar la voz hacia todas esas víctimas del genocidio que se está cometiendo en Gaza, hoy todavía, y a otras que también están más invisibilizadas en este momento, pero que siguen una trayectoria como mi país, que es República Democrática del Congo, ¿no? Y con esto pues quería hablar de la cuestión del lenguaje como una herramienta política, ¿no? Creo que muchas veces necesitamos entender la sociedad en sí misma, los efectos y el impacto que tiene el lenguaje y que no son las palabras simplemente banales y que se las lleva el viento, ¿no? Sino que las palabras crean realidades y crean realidades para configurar el mundo. Sin embargo, dentro de esta reflexión en torno a las palabras, sí que quiero poner un interrogante también, si se me permite, aunque no quiero caer mal a la organización, y pondría un poco en entredicho el término igualdad, ¿no? Que es el título de este congreso, del cual estoy súper agradecido, que hayáis creado una mesa diversa de verdad. No hay en plan por una persona negra y ala. Sino diversa de verdad. Así que agradecido en todo eso. Sin embargo, quiero reflexionar en torno al término igualdad porque a mí a veces me produce sospecha, en el sentido de que igualdad durante muchos años de mi vida lo he confundido con la uniformidad, ¿no? Y sin embargo, dentro de esta igualdad que estamos buscando, que imagino que es una igualdad jurídica, frente a tener los mismos derechos en las mismas circunstancias, que creo que es algo a perseguir y que todavía no hemos alcanzado, es reivindicar las diferencias también. Yo soy diferente por mi género, por mi origen, por mi estatura, por mi manera de pensar, etcétera, ¿no? Y yo no necesito que tú me veas como un igual, sino que tú me respetes ante mis diferencias. No necesito que tú entiendas mi proyección del mundo, sino que tú respetes mi proyección del mundo siempre y cuando no entre ahí a limitar tus propios derechos, ¿no? Entonces, la palabra igualdad quizá le metería un matiz un poco que es la de equidad, ¿no? Que es ese respeto por las diferencias teniendo en cuenta el contexto de la persona, especialmente las personas migrantes, ¿no? Yo, de origen migrante y que voy a ser migrante toda la vida, es decir, aunque lleve aquí 90 años voy a ser migrante, mis hijos van a ser migrantes, mis nietos van a ser migrantes y así siempre, es esa igualdad en la que se nos obliga a veces encajar, ¿no? La igualdad de la identidad española, ¿no? Para desprenderte un poco de tu singularidad de persona migrante o de tener otro origen. Es decir, que se representa o se manifiesta muchas veces en actos como estos, por ejemplo, pero no es el caso en el que se nos encuadra en un marco teórico o discursivo de, bueno, pues
hoy vas a ser tú la víctima y por lo tanto hablas desde la victimización, o hoy vamos a hablar de la cuestión del racismo, ¿no? Es decir, siempre metiéndonos en un marco, y yo como politólogo pues podría hablar sobre, no sé, la crisis geopolítica de la Unión Europea con Rusia, o la crisis de Cataluña con el resto de España, o los movimientos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, muchas veces se me encasilla en esa falsa igualdad. Digo falsa igualdad porque, haciendo como un recorrido histórico de dónde viene la palabra igualdad, entre comillas, en términos políticos, si recordamos los padres de la democracia, ¿podría decir? Padres de la democracia. Bueno, los teóricos, dentro de este contexto patriarcal en el que se construye la historia, Rousseau, Montesquieu, John Locke, tal, etcétera, lo habéis estudiado, ¿no? ¿Sabéis de quién hablo? Sí. Pues recuerdo que ellos preconizaban, ¿no?, que esos asientan las bases, los pilares de la primera gran democracia, que es Estados Unidos, más o menos así, ¿no?, como referencia, en el que se hablaba de la igualdad en la Constitución, ¿no?, y de la igualdad, pero dejando fuera a mujeres, dejando fuera a personas racializadas, dejando fuera a disidentes políticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la igualdad? Más tarde, en este mismo país, como referencia, aunque Estados Unidos, por supuesto, no es siempre la referencia de todo, porque existen múltiples realidades, como estábamos hablando después del desayuno, de que utilizamos Estados Unidos cuando aquí tenemos un contexto muy singular y del cual tenemos que reinventar nuestras propias narrativas. Iguales pero separados, ¿no?, que creo que era esta política segregacionista en la que todos iguales, sí, efectivamente, pero no nos juntemos, ¿no? Y sin embargo, después de todos los movimientos civiles de derechos humanos, Martin Luther King, etcétera, Malcolm X y Angela Davis, que todavía está con nosotros, creo que actualmente seguimos todavía bebiendo un poco de ese contexto histórico, ¿no?, de cómo se ha definido el término de igualdad. Entonces creo que debemos de reinventar un término nuevo, que no sé cuál es, pero que tenemos que hacer ese ejercicio de reinventar, que es lo que hacemos sobre todo en Afrodiccionario, mencionar cuestiones que se están viviendo pero que todavía no tienen una manera de mencionarlo. Y si no se menciona, no existe, ¿no?, se queda ahí. También tener en cuenta un poco... Pues no sé si me estoy alargando mucho. No, creo que ha quedado súper fundamentado, ¿sí?, que hay que cambiarle el nombre a la jornada. No, para nada. No digo que haya que cambiarle el nombre, simplemente que hagamos ese ejercicio de repensarlo, ¿no?, de reflexionarlo. Pero por supuesto que la igualdad es un término que engloba muchísimos matices, muchísimos aspectos, pero que no nos debe encerrar y que no me obliguen a mí a ser igual o a hablarme de igual o hablarme como un igual, porque no lo soy, sino que me respeten dentro de esa diferencia, en resumen. Totalmente, gracias. Ichi, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, primero como dar las gracias a toda la organización y como a todo el mimo y el cuidado que le habéis puesto a estas jornadas, porque creo que igual son de las jornadas como más accesibles a las que he ido, siendo yo una buena lisiada que da chapa sobre cosas lisiadas, pero creo que se destaca poco el curro y el mimo que hay detrás de eventos así, y me parece como súper importante como dejarlo sobre la mesa, ¿no? O sea, como tener intérprete de lengua de signos, una hoja de rutas como tan currada que llegas y ya sabes lo que va a pasar, dónde vas a poder comer, ¿no? O sea, que en redes se hayan subido todos los vídeos, las cosas que van a pasar, creo que facilita mucho el acceso a las personas discas en concreto y a las personas en general, ¿no? Y eso, y luego en cuanto al tema del lenguaje inclusivo, yo también problematizo qué es eso de inclusión, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de inclusión? Porque al final estamos intentando meter a gente que estamos fuera en un neutro, supuestamente, en un dentro que nunca vamos a formar parte de él, sino es adaptándonos a su norma, ¿no? A ese utilizar bien el lenguaje. Y ¿qué es utilizar bien el lenguaje? Hablar de forma oral, comunicarse de la forma que la RAE lo dice, ¿no? En un idioma concreto, hegemónico.
que muchas veces, por no decir siempre, las personas discas no entramos dentro de este uso del lenguaje y si entramos es a costa de un castigo continuo, ¿no? O sea, yo pienso solo en tema de faltas de ortografía en el colegio, ¿no? A cuánta peña disléxica, por ejemplo, se está criminalizando por el uso de la lengua que tienen, ¿no? La forma de comunicar. Personas que se comunican a través de ordenadores, a través de lengua de signos, que no se comunican de forma oral, están continuamente perseguidas, aisladas, marginalizadas, porque no entran dentro de ese uso hegemónico del lenguaje. Y es que a los peques sordos, por ejemplo, se les intenta poner continuamente audífonos o implantes cocleares simplemente para que se adapten al mundo, ¿no? Para crear esos futuros trabajadores que sigue siendo esa idea de no ver a los peques como peques, sino como futuros algo, ¿no? Y que creo que es algo que pocas veces se habla, ¿no? De las formas en las que las personas discas nos comunicamos, que no entran dentro de este uso legítimo del lenguaje, y es porque sigue perteneciendo a una hegemonía, ¿no? A una clase alta, a la RAE, que decide que decir discapacitada está mal, por usar el neutro y porque ser disca no te define, ¿no? Y que crea al final contextos muy violentos y enfrentamientos muy violentos que lo que hace es desenfocarnos de lo que de verdad importa, ¿no? Es como, no, decir discapacitada está mal, pero sigo poniendo escaleras en todos sitios o rampas interminables como pasa aquí, entonces no puedes acceder a los espacios. Y eso tengo que... Gracias, Eche. Con esa idea que están comentando, a quién dejamos dentro, a quién dejamos fuera, ¿no? Desde la perspectiva de la inclusión, ¿por qué creen que se le da legitimidad o no a unas identidades más que a otras dentro de esa comunicación? Es decir, yo a ti te digo negra porque me has pedido que te llame negra, que no quieres que te llame morenita o sucedáneo, pero no te voy a decir ella porque eso es algo que tú te has inventado y que no te voy o te voy a decir persona con discapacidad porque yo me siento más cómoda con eso. ¿Por qué creen que hay como una especie de escala con respecto a respetar esas identidades en la comunicación? Ya empecé yo, ya no vuelvo a empezar. Dale, Ichi. Vale, sí. O sea, para mí es porque hay unas identidades que son válidas y otras que no. Unas que son vivibles y habitables y otras que no. Y es que lo pienso justo en el tema de la discapacidad, que está súper bien decir que eres, yo qué sé, barrendere, pero en cuanto digas persona discapacitada, no. Es como, está guay que te defina el trabajo, pero en cuanto dices que te define el ser disca, que forma parte de tu identidad o que forma parte de tu cuerpo, ya te señalan y te dicen, no, por ahí no vayas. Y ya no es solo como que pase como un abstracto, es que a personas discas, o sea, que a mí me ha pasado en la universidad de gente que me diga, no, es que tú no te puedes nombrar así, es que es persona con discapacidad. No, es que es persona con diversidad funcional. Es como a tope que hay un debate en cuanto a qué términos utilizamos, porque creo que eso enriquece la lucha y que también parte de esa genealogía que llevamos, ¿no? O sea, que al final diversidad funcional se creó porque en el franquismo se nombraba a la gente como, yo qué sé, tullide subnormal, etc., y decidieron que diversidad funcional era un término que abarcaba mucho más y que no estigmatizaba. Pero a la mínima que desde nuevos movimientos sociales o nuevas generaciones decidimos que esto sí que es algo que forma parte de nuestra identidad, se cuestiona, porque la vivencia disca en concreto no es una vivencia válida, porque hay mucha gente que tiene esta idea en la cabeza de mejor muerte que en silla de ruedas. Es como, bueno, evidentemente en una sociedad capacitista ser disca no es algo vivible, de hecho ni es llorable, pero niega la realidad, ¿no? y los cuerpos discas que ya están existiendo. Y es que un ejemplo para mí súper clave que pasó hace unos años fue con el asesinato de Samuel,
se reivindicó el asesinato de Samuel, pero el de otra personita, que nunca recuerdo su nombre, que era Diska, que fue un asesinato a manos de la policía, nadie reivindicó ese asesinato porque, bueno, es una persona disca, las vidas discas no son llorables y no estamos presentes como en ese imaginario, ¿no? Porque solo se nos ve como pobrecites, como monstruos, que a tope con la monstruosidad, pero no como algo que es habitable y que es una realidad, ¿no? Porque en realidad nos enfrentamos continuamente a procesos de deslegitimación de la disca, de borrado de la discapacidad, como pueden ser fisioterapeutas, logopedas, médicos en general, que lo que hacen es una terapia de reconversión. Entonces los cuerpos discas no son vistos como cuerpos vivibles, como cuerpos que tienen agencia para nombrarse como les dé la gana, y creo que parte de ahí. Y también porque como no somos cuerpos que se lean como productivos, que nunca vamos a ser ese camarere o ese profesore, de cara a la realidad, o sea, no a la realidad, no, como a la hegemonía, porque luego hay muchísima peña disca currando, porque sorpresa precariedad, porque las vidas discas valen muchísimo más que vidas no discas, pero no salimos también del armario por ese miedo a nombrarnos y por ese señalamiento continuo que hay de nuestra realidad y de nuestras vivencias. Gracias, Ichi. Ya que estamos y pasamos al resto, desde los activismos anticapacitistas, ¿qué terminología se propone para periodistas y escritoras, que tenemos hoy aquí un montón, términos para hablar de discapacidad? Yo diría persona discapacitada, porque no hablamos de personas con mujerismo, con lesbianismo, con bisexualismo. Porque si seguimos hablando de con discapacidad o con diversidad funcional, seguimos patologizando, ¿no? Porque es como si estuviésemos con un catarro. Y además Leonor Silvestri lo que dice es que si sustituimos la palabra discapacitada por mujer lesbiana o no sé qué otra cosa dice, si es un insulto, evidentemente usar discapacidad ahí no, porque como que lo estamos usando como insulto, pero si es como una forma de nombrarnos, o sea, creo que para mí es lo que se debería de usar. También pues es que dentro del propio movimiento hay muchísimo debate, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues a mí con diversidad funcional me representa, o a mi persona con discapacidad me representa, o a mi tullide a tope, ¿no? O sea, yo utilizo el ISIADE para mí, ¿no? Pero eso, como que hay un debate enorme y creo que también a veces es enriquecedor, también nos lleva a quebraderos de cabeza de cómo lo ponemos en pues, artículos, en libros de texto, pero es eso, o sea, yo creo que también es resignificar el término, porque creemos que decir discapacidad es un insulto, porque consideramos que la discapacidad no es algo habitable y que es un insulto, y que evidentemente a lo largo de la historia, por no ser productives, ha sido utilizado como un insulto. Pero creo que estamos ya en el momento de acabar con este capacitismo tan interiorizado, ¿no? Que es que incluso lo tenemos la propia peña disca, de no quiero nombrarme como disca porque yo no soy eso que dicen, ¿no? Yo tengo el carné, pero no lo voy a utilizar. Pero creo que también pues, es eso, como que depende del contexto, de la generación, de si estás politizado o no, de cómo te leas desde lo disca, ¿no? Porque salir del armario disca es un paso súper tocho. Y además como este síndrome del impostor de soy lo suficientemente disca, sorpresa sí, en plan, si te estás planteando que eres disca, lo eres. No necesitas un diagnóstico. Y sí, no, o sea, es que creo que si no es como con esta idea de que lo disca es una patología, cuando no lo es. O sea, no diríamos persona con transexualidad, pero sí decimos persona trans, ¿no? Y que sí que se ha utilizado porque lo trans ha sido y es patologizado desde el DSM, por ejemplo, que es el libro que recoge todos los trastornos, que dice la APA. Pero sí, no sé, yo es que abogo por disca sobre todo. Gracias, Ichi. Es que muchas veces, bueno, surgen, y lo saben quienes están aquí y ustedes también, estos debates en las propias redacciones y ni siquiera se les consulta a las personas, ¿no? Acabas de decir perfectamente el tema trans, pues yo he estado en situaciones en las que se decide poner un titular cuando, joder, tienes el contacto de la persona, llámalas, que a lo mejor no quiere autonombrarse como la primera trans que ha hecho tal cosa, ¿no? Sin embargo, en lugar de
coger el teléfono, llamar y preguntarle directamente a la persona, se entra en ese campo de batalla del lenguaje, ¿no? Y a mí me ha ocurrido de estar horas para que ese titular no salga, y además siempre lo digo, cuando ya vas hablando con tu compañero por Silvia Plath metiendo la cabeza en el horno y dice, que te refieres a que si digo que iba con minifalda o si digo persona trans estoy diciendo esto, sí, ¿no? Pero lo ideal sería el poder ponerte en contacto con esa persona y preguntarle, ¿no?, cómo quiere ser nombrada. Y creo que es justo eso, que se nos quita la capacidad de agencia para autonombrarnos. O sea, que viene el instituto de no sé qué, el gobierno de no sé cuántos y dice, no, persona con discapacidad, no, persona con minusvalía. Y es como, ¿podéis dejar que nos nombremos? ¿No? Y que si estás escribiendo una entrevista, por ejemplo, con X persona, pues preguntarle cómo se nombra. Pero igual que pasa con los pronombres, con los nombres, es como, no vamos a asumir absolutamente nada, simplemente preguntar y ya está. Y que no asumir que vamos a saber absolutamente todo, que eso también es bastante capacitista por nuestra parte, creer que sabemos absolutamente todo. Y que de repente dices, no, es que discapacidad es el término que se utiliza ahora. Y la persona con la que estás hablando dice, no, pues es que yo prefiero minusvalía. Gracias, Ichi. Por ahí, ¿cómo lo ven? ¿Tiras? Vale. Sí, pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, sobre todo de somos un país que tenemos una trayectoria, bueno, nuestra historia pasada reciente de la dictadura durante muchos años, y creo que todavía bebemos de esos valores dictatoriales de imponer, que se manifiesta a través del lenguaje, ¿no? Creo que también esa imposición de a ti te voy a llamar negro, pero a ella no ella, creo que es una patología, en este caso, de la sociedad occidental, de nombrar las cosas y determinarlas y categorizarlas, ¿no? Yo no era negro hasta que vino un blanco y me dijo, tú eres negro, y yo me quedé con eso de negro, ¿no? Y haciendo alusión a esto de negro, como ejemplo que has puesto con respecto a lo de ella, podría decir que el término negro, que nosotros hoy hayamos conseguido que por fin nos llamen negros y no nos llamen personas de color, ni morenitos, ni conguitos, ni cosas así, que hemos tenido que soportar toda nuestra vida, es la victoria de una lucha de 500 años. Es decir, son muchos años de estar ahí insistiendo para liberarnos y liberaros, creo, en ese imaginario colectivo. Es decir, creo que el término ella, en este caso, también necesita una trayectoria, una paciencia, unos discursos, unas narrativas que se expresen a través de diferentes dimensiones políticas, artísticas, etcétera, como estamos haciendo el movimiento negro, ¿no? Pero la palabra negro, en este caso, se relaciona sobre todo con un pasado doloroso, con un pasado esclavista, que además sepamos que la palabra esclavo se relacionó con el término negro, cuando esclavo su origen no es eslavo, ¿no? Creo que viene ahí. Y nosotros nos hemos visto atrapados en esa definición de lo negro, ¿no? Entonces, como cualquier otra persona, no es que yo esté de acuerdo que me llamen negro, sino que prefiero que me llames por mi nombre, por supuesto, pero yo adopto y pido que me llames negro para reafirmar mi identidad, porque me apodero de ese término, no porque esté de acuerdo con el término de que me llamen negro, porque ¿qué es negro realmente, ¿no? Es decir, creo que la diferencia con a lo mejor el término de género es que fluctúa mucho dependiendo del lugar en el que estés, ¿no? El término negro en Haití y en República Dominicana creo que son cosas distintas, o en Colombia o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, nosotros, igual que el término negro, igual que el término raza, que muchas veces se dice, no digas raza, tío, que somos la raza humana, todos iguales, pero ahí con el todos iguales, somos la raza humana, y nosotros no utilizamos raza porque esté de acuerdo con que exista la raza, sino que es un término que lo insertamos en los discursos políticos para que nos entendáis, para que nosotros podamos reivindicar que toda la vida nos habéis clasificado en razas, y ahora que yo quiero hablar de razas, no puedes hablar de raza, lo siento, ya está descatalogado ese pero y lo vamos a darle un término más light, que es etnia, ¿no? Creo que el próximo paso, en este caso, de nuevo insisto con el término negro, es la palabra afro, porque nos libera de la limitación que tiene el color, porque alguna vez cuando hemos hecho algunos talleres de dinamización cerrados hemos invitado solo a personas afro y nos ha parecido una persona blanca.
con trenzas, que dice que se siente, ¿no? Que se siente afro. Entonces, claro, ahí de nuevo volvemos a cuestionar la identidad. Es decir, por mucho que esa persona se pueda sentir, es que sufre las discriminaciones que están sufriendo las personas que son nombradas como negras, ¿no? Entonces, por ahí tiramos para apoderarnos del término afro. Creo que también esa resistencia por parte de las personas de no querer mencionar el término ella viene por ese miedo a la pérdida de identidad, ¿no? de esa heteronormatividad, entre comillas, en la que hemos crecido durante toda nuestra vida y creen que se va a poner en riesgo esa pertenencia y que lo siguiente va a ser un caos cuando yo diga la palabra ella, cuando nombre algo así, ¿no? Y creo que debemos de trabajar valores tan simples y sencillos como son la empatía, trabajarlo muchísimo la empatía desde la educación para poder abordar y decir, bueno, pues aunque yo no te reconozco o no entiendo tu lucha o no entiendo tu sentimiento, lo voy a respetar. La tolerancia igual, ¿no? Hablar con un lenguaje a esas personas que a veces no, en las mesas, las comidas familiares, hablarles con un lenguaje entendible, hablarles con un lenguaje cercano, porque a veces pecamos las personas activistas de tener un lenguaje complejo, académico, que le quiero explicar a mi madre que tiene que decir ella, y se lo explico en una serie de términos que no acaba de entenderlo, ¿no? O le hago toda una epistemología de por qué ella y tal, y se pierde un poquito, ¿no? Comunicar que el silencio no salvará a esas personas. No se sienten apeladas que porque yo no llame ella a otra persona, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y sin embargo, muchas teóricas como Audre Lorde decían que no te preocupes que la opresión al final te llegará a ti. Si nosotros no somos capaces de visualizar el futuro y el presente de las opresiones, creo que vamos a seguir cometiendo constantemente los mismos errores y que vamos a ser de nuevo víctimas de ese totalitarismo político, ¿no? Entonces, por mucho que crea que yo no estoy defendiendo, es decir, que no quiera defender a esta persona, en un momento determinado yo perderé mis privilegios también y me impondrán otro tipo de términos, ¿no? Entonces, no entiendo tampoco del todo la dimensión del término ella en este sentido, por eso he venido precisamente aquí a aprender, pero creo que todavía necesita un discurso para que algunas personas que no lo entienden o que no lo entendía, yo en mi caso, un discurso todavía más persuasivo, ¿no? Y que al final creo que el lenguaje, como bien decían, al final el lenguaje se impone. Por mucho que los académicos, las instituciones, los legitimadores y las legitimadores del lenguaje nos quieran definir cómo debe ser, el lenguaje está siempre en movimiento, está evolucionando, es una tecnología viva y si nosotros utilizamos este término, al final saldrá. Si nosotros dejamos de utilizar otras categorías de género, es la estrategia perfecta para que muera el lenguaje, ¿no? Discriminatorio. Entonces creo que es cuestión de tiempo y de seguir narrando, ¿no? desde nuestras posiciones de los márgenes sin esperar la aprobación de las instituciones o de la academia. Creo que Artemis ahora sí quiere participar. ¿Puedo ir yo? No sé, para abrir un poco, no me gusta tampoco enfrentar las luchas, ¿sabes? No me gusta decir, pues negra sí lo usamos, pero ella no, porque también conozco a personas que a mí me tratan de ella y que son racistas de cojones, ¿sabes? O sea, tampoco... ni tiene sentido en todos los contextos, ni creo que tenga sentido, de hecho, casi en ningún contexto, porque creo que es en realidad la misma lucha. Y creo que el lenguaje solo es parte de la lucha, ¿no? Entonces, el lenguaje expresa cosas un poco como las pensamos, nos da manera de comunicarnos, pero también conozco a gente que dice, bueno, pues no voy a utilizar esta palabra para meterme con tu inteligencia porque se usaba en el franquismo, pero voy a utilizar esta otra. Entonces, sigues siendo capacitista, sigues haciendo exactamente lo mismo, pero con una palabra nueva. Entonces es un poco como que no creo que sea tampoco ni que se use más con esta lucha ni más con esta otra, sino que es que además por eso me flipa esta mesa, porque estamos como... Es lenguaje inclusivo, pero de verdad, ¿sabes? Como de varios temas distintos, porque esa tiene que ser la lucha. Perdón, Artemis, no sé si
simplemente por aclarar, no tengo una visión de que quiera enfrentarlo. No decía por ti, decía por la pregunta. Yo le dije que iba a ser la mesa más calentita, ¿eh? Vale. No, Vale. pero porque empezó por eso, ¿no? De, pues, negra sí, pero ella no. Es como, creo que no es así. Creo que depende también, pues, de los círculos y del contexto social de cada sitio. Y creo que eso, que es la misma lucha, también con Itchy, o sea, también con todo. Y creo también que lo que decía Itchy de... No sé, quiero como llevarlo igual un poquito más allá, creo que ya lo ha pensado ella, pero igual no llegó a decirlo hoy, creo que se lo he leído, de hecho, que es un poco como de... está permitido, pues, utilizar estas palabras como insultos contra nos, lo que no está permitido es que las usemos nos, no está permitido que reivindiquemos y que nos autodeterminemos, ¿no? Entonces, es que también conozco a gente que utiliza negra como un insulto, o disca como un insulto, que eso sí que te lo he leído a ti, creo que ayer. ¿Sabes? O sea, exactamente las mismas palabras pueden tener, pues, un significado u otro. Entonces, bien utilizarlo en contra nuestra, mal decidir utilizarlo y mal decir, no, me tienes que llamar de esta manera. Porque ahí también, pues, lo que estamos haciendo es intentar romper barreras, no solo lingüísticas, porque la parte lingüística es solamente una parte de la lucha, pero como que el problema es eso, como el momento en el que dices esto. Y no sé, un poco como que también está este papel de la persona buena, ¿no? En plan, yo soy la no binaria buena y entonces a mí me tratan de ella porque a mí me conocen, pero si ven a alguien por la calle, a ella no. Y creo que habremos sufrido todos, pues, exactamente lo mismo, ¿no? De tú eres la disca buena, pero a esta persona ya no. Que ahí, pues, entran un poco las emociones y, pues, a mí me cogen cariño, pero a esta persona no la conocen, pero también es eso la lucha, ¿no? De hay que tratar a todo el mundo bien y si a mí una persona trans me cae fatal, pues aún no la malgenerizo, me puede caer fatal. Puedo hablar fatal de esta persona, pero con respeto por su identidad. Igual no por respeto por ser una persona horripilante, pero sí con respeto por su identidad. Y creo que ya está. No sé si que iba a decir, apunté aquí que persona con transexualidad pone en mi historial médico, a día de hoy. Claro, la buena patologización. Sí. ¿No? O sea, al final, como lo disca y lo trans también se unen ahí, que a mí me parece súper potente. Porque la patología nos lleva ahí, a que usan persona con transexualidad y persona con discapacidad. Y por eso creo que es importante como hablar de discapacidades, porque es que si no volvemos a encerrarnos en los psiquiátricos, en las residencias, en los hospitales. Y con lo que decías de insulto, ¿puedo...? Sí. Es también quién tiene la capacidad de recuperar ese insulto, ¿no? Porque nombrarse como boyera a tope, pero nombrarse como lisiade, uy, no. O sea, ¿cómo estás utilizando ese palabra para autonombrarte? A mí, de hecho, me sorprendió cuando como que reentré en la sociedad española, ¿vale? Porque estuve en Estados Unidos mucho tiempo y en redes sociales en inglés y todo en inglés. Y entonces, como que mucho de lo de antirracismo que sé, pues lo aprendí en inglés en Estados Unidos. Y volví a entrar como en la esfera española y vi la palabra racializade. Y al principio no me gustó nada. Y fue un poco como, no me gusta, pero me lo callo porque a mí no me toca opinar tampoco. Pero sí que como que porque ahí se usa, pues, people of color, ¿no? Y sí que la he visto también como discapacitada es una cosa que te hacen, o sea, que igual quieres hablar tú más de esto, ¿no? O sea, de esto de que tú no eres negro porque te hicieron negro. Entonces me gusta bastante también el poder de racializade, pues porque es esta esfera, y discapacitade porque es esta esfera, y cada cual que use la palabra que le guste, pero como que también hay poder ahí en nombrar como lo que te está pasando. Justo, es que no eres disca... Uy, perdón. Perdón. Cojo así algunas cosas que han salido. Yo también reafirmo lo que apuntabas de que me parece como peligroso que confrontemos cosas que son todas ellas subalternas. Yo no sé si boyera a tope, ni sé si negra a tope, ni sé si tal. Me parece que a tope casi nada. Lo que a tope hetero, y lo que a tope blanco, y lo que a tope capacidades normativas. Eso sí que está a tope. Entonces, yo estoy súper a favor de un día del hetero. Y de hecho, si algún día pedís un día la blanquitud, yo voy a ir a tope también ahí para que lo consigamos. Porque lo que se está nombrando finalmente siempre, y parece que se nos hace un favor, es la subalternidad. A mí me llaman escritora LGTBIQ+. No he visto a ninguna compañera heterosexual que se la nombre como escritora heterosexual. A ninguna. Incluso parece como un insulto, ¿no? Me coge así como cuando las veo, pienso, ay, pobre, como tal, pero pobre yo no.
Otra cosa tengo que decir, yo de LGTBIQ+, yo no soy. Sobre todo no soy la plus, que no tengo ni idea de lo que hay debajo y no quiero ni levantar esa alfombra a saber lo que nos han metido ahí por debajo, porque ya, bueno, todo aquí, que vosotros tiráis de todo, venga todo para aquí, pues no. Entonces, un día el hetero, por favor, donde la heterosexualidad se tenga que nombrar explícitamente, donde se tengan que sentar en una mesa a hablar de sus movidas. Oye, vosotras, ¿por qué os matáis? ¿Por qué os matáis tan a menudo? ¿Qué está pasado con eso? A ver qué cuentan. O aún yo ya, eso ya cuando me pongo así como más cachonda, ¿no? Ya imagino que nos inviten a nosotros a hablar de la heterosexualidad. Ay, Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. En plan, no, pues ¿sabes qué hacen? Tal, tal, tal. Y ahí todo el público hetero cogiendo apuntes de lo que nosotras opinamos. ¿Por qué digo todo esto? Por el tema de que lo que realmente tenemos que pensar y confrontar y desmontar es eso que se llama la normalidad. Esa centralidad que es la que, de hecho, rige todas las otras anomalías, incluso nos da el lenguaje, nos da las herramientas y las estructuras a partir de las cuales nos tenemos que pensar como eso otro que no es normal y construirnos a partir de ahí, ¿no? Yes. Sí. Entonces, Brigitte, perdón, es que quienes lo piden no lo piden desde esa perspectiva, yo creo. ¿Quiénes piden el qué? Quienes piden un día del hetero, como Ya. decías, no Bueno, lo piden pero desde es esa igual, perspectiva. nosotros luego lo hackeamos. Nosotros luego lo hackeamos, ¿sí o no? ¿Lo queréis? ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! Que estamos nosotros al final del túnel. Yo, vamos, tiro pa'lante. Entonces, eso así como para empezar, ¿no? También un par de cosas más. Cuando hablamos del idioma, no porque había salido ese, y me he acordado, cuando hablamos de idioma yo también reivindico mucho el habla, porque pensamos mucho en el idioma y eso unifica un montón de cosas bajo un solo nombre. Y una vez dando en un congreso feminista en Madrid me dijeron que había que hablar en español y yo aluciné que se usase aún esa palabra. En plan, ¿qué carajo es el español? Pero se ve que sí que significa una cosa, ¿no? Y que significa que no es ni gallego, ni euskera, ni catalán, pero que además unifica todo lo demás y todas las otras hablas en muchos ejes ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos del uso hegemónico del lenguaje, estoy lanzando pelotas, así que he ido escuchando y que me disparaban cosas. Cuando hablamos del uso hegemónico del lenguaje, ¿no? De cómo estamos impugnando el uso hegemónico del lenguaje. Y sin embargo, a mí me da miedo, otra vez por la cuestión del método, que estemos impugnando el uso hegemónico del lenguaje a partir de la ensoñación de generar nuevas hegemonías. Y lo digo, por ejemplo, porque están empezando a existir gramáticas de lenguaje no binario, que no son diccionarios. Un diccionario es un artefacto distinto, bastante más creativo, pero una gramática encierra. Y entonces yo lo siento como que, no sé si has participado en cosas así, perdón. En la catalana yo lo acaba de siento, salir. yo lo siento en que, o sea, somos pajaritos que acabamos de hacer así con las alas y ya hay alguien que nos dispara y que es nuestra propia gente. Decir una gramática, o sea, que ahora ya sabemos cómo usarlo bien y sobre todo cómo usarlo mal. El lenguaje no binario también, peña, joder. O sea, ¿dónde está el ejercicio de liberación de la hablante y de les hablantes en tanto que dueñas de su ejercicio de lenguaje, ¿no? Bueno, ahora ahí te lanzo la contesto. pelota. Entonces, otra cosa, la última cosa que quería decir con esto, ¿no? Bueno, claramente que lo de autonombrarnos y ser nombrada son dos ejercicios totalmente distintos, que en eso del autonombrarnos, pues efectivamente, como decía Itch, si no hay contexto, hay una cuestión generacional que se nos pasa muy por alto y que a mí me parece preocupante porque hay unos marcadores lingüísticos que son generacionales. Y eso lo aprendí yo precisamente porque, a fuerza de llamarnos bolleras y decir que no éramos lesbianas, vinieron las lesbianas de generaciones anteriores y decir, caris, que nosotras plantamos cara al franquismo con esta palabra, ¿qué os pasa? Pues nos pasa eso, nos pasa el capitalismo, que también se engancha ahí, ¿no? En que esa cosa adanista, ¿no? Que se llama de siempre estar creando cosas súper nuevas y de romper con la generación anterior, lo cual también nos deja sin genealogía y lo cual genera unas violencias totalmente innecesarias entre la gente que ha puesto todas las piedritas en el camino para que estemos aquí y sigamos poniendo las piedritas en el camino, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje a mí me parece como la paradoja esa de cómo hacemos un lenguaje inclusivo, cómo hacemos un lenguaje inclusivo. A mí hay una cosa ahí que me parece fascinante, que no sé aún si la sé explicar bien, pero que el lenguaje no funciona a través de lógicas humanas, por extraño que parezca. O sea, funciona por otras lógicas que son propias y que son distintas, ¿no? La lógica humana dice, hay un sujeto emisor, ¿no? Y hay un objeto
que es de quien habla el sujeto y ese objeto es pasivo. Y entonces ponemos en esa situación de objeto pasivo, pues te pongo a ti cuando hablo de ti o a ti cuando hablo de ti, ¿no? Yo estoy emitiendo un mensaje en que vosotros sois el objeto de mi mensaje y que eso no tiene por qué ser ni siquiera malo. Puede decir, me encontré el otro día con él y fuimos a tomar un café. Estoy hablando de eso. El caso es que para generar ese lenguaje inclusivo no depende de mí, no depende de ese sujeto hablador, sino depende de que el supuesto objeto a quien es referido le dé la gana de sentirse incluido en la palabra que yo uso. Y a mí eso me encanta, porque le devuelve el poder a esa posición del objeto. Es decir, en la comunicación no hay un sujeto y un objeto, hay dos sujetos comunicativos, el que enuncia y el que es enunciado. Y entonces, yo siempre digo, yo, marimacho y charnega. ¿Por qué? Porque no significa mucho, se me deja en paz, a nivel de género y a nivel de nación. Pero según quien me llama charnega, digo, pues no. Y es, pero si lo has dicho tú, es que es otra cosa. Es que tú no me puedes incluir en tu mierda si a mí no me da la gana. Y eso me parece completamente mágico y al mismo tiempo nos da el problema ese de, ¿y entonces cómo se resuelve? Pues es irresoluble desde ahí. Desde ahí. Luego tengo una propuesta de resolución para la siguiente pregunta. Pues no sé si va a haber más preguntas, en realidad mías no, porque tenemos que ir cortando, sí, se ha pasado rapidísimo. No. Sí, pero, o sea, tenemos 2 minutos para que Artemis, que estaba ahí tomando nota, pueda responder y ya pasamos a las preguntas del público, ¿vale? Para que también puedan participar desde... Pero es que entonces te respondo en otro momento porque sí que había una cosa que quería decir de la siguiente yo también. No, en otro momento en secreto en el coffee break no vale ahora, pero en 2 minutos. Sí, bueno, pero tengo la otra cosa. Digo lo otro y ahora te contesto. Claro. La otra pregunta que no nos va a hacer era sobre cómo formamos alianzas, ¿vale? Para tener pues lenguaje inclusivo de verdad. Y una cosa que iba a decir es, me llevan los demonios con la X, ¿vale? Vamos a hablar de la X porque la X no es inclusiva. Gracias. La X excluye a las personas que utilizan narradores de pantalla, es difícil para algunas personas que van a leer las cosas en voz alta, entonces yo la odio porque está excluyendo a gente y estáis incluyendo a un colectivo mientras excluís a otro y estáis excluyendo a personas no binarias que utilicen lectores de pantalla. Por ejemplo, la X no es accesible, la arroba no es accesible, el asterisco no es accesible, la E sí porque la maquinita sabe cómo funciona una vocal, ¿vale? Entonces, o sea, la cosa que llevo años ya, o sea, casi gritando es, por favor, la X, la arroba y, o sea, los chirimbolitos no son accesibles. Si lo quieres escribir a mano en tus notas, adelante, pero en escrito para gente... no. Y que siempre ha sido una incógnita, ¿no? La X. Sí, o sea, lo entiendo en plan estético, igual que el asterisco, igual que el corazón de Unidas Podemos, ¿sabes? Pero cuando se trata de comunicarse con la gente es que estamos excluyendo a gente. Gracias, Artemis, muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas del público, que no sé si quieren hacer alguna, o pasamos al streaming. ¿Por ahí alguien levanta la mano? ¿Aquí? Por allá arriba. Vale, ¿y hay micro por allá arriba? Sí. Vale, empiezo aquí. Vale, estas son las preguntas del Menti. Vale, ¿nadie, hay alguien por allá arriba que quiere preguntar? ¿Pasamos a las del streaming mientras le suben el micro? Sí. Venga. Por un lado preguntan, ¿qué recursos recomiendan para estudiantes de periodismo que puedan deconstruir narrativas y lenguajes racistas en los medios de comunicación? Y luego hay otra que a Brigitte Vasallo le quería preguntar por literatura para cuestionar la normalidad o descentralizarla. Y Chiguerra le preguntaría dónde podríamos profundizar en lenguaje anticapacitista. Está a tope el alumnado pidiendo cuestiones prácticas. Denme, por favor, estrategia. ¿Les dices, Ichi? Pues yo creo que para mí últimamente seguir a Peñadisca en redes sociales, porque hay muchísimos libros, se están traduciendo un montón, Caótica está sacando un montón de literatura CRIP, pero creo que de lenguaje se está utilizando mucho en el día a día de las redes sociales y de Peñadisca habitando su vida. O sea, que creo que para poder hacer un lenguaje, entre comillas, inclusivo, necesitamos relacionarnos con Peñadisca, y ya no solo eso, sino cuestionar si somos discas o no, esa capacidad hegemónica que se nos asume desde que nacemos. Y es que en Instagram hay millones de personitas que hacen activismo o que no hacen activismo y simplemente son personas discas siendo mediocres, que ojalá tuviésemos como la posibilidad de ser mediocres siendo discas, porque parece que o eres deportista de élite o eres una planta.
Pues yo como propuestas literarias sobre diversidad, pues fíjate, yo te diría que para mí el libro más devastador, la novela más devastadora sobre la heterosexualidad es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Además me parece una novela divertidísima y que los pone a caldo, vamos, gran nivel. Luego también, pues por ejemplo, Madame Bovary, que es nuestra Quijota, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso? Y es también un ejercicio de disciplina de género. Estoy haciendo intencionadamente estas recomendaciones. Yo ya sé que esperabais que recomendase a autoras queer. Pero la cuestión es, yo no necesito que hablen de mí en concreto para sentirme representada, porque el resultado de eso es que tenemos a la misma gente de siempre, de repente haciendo no sé qué otros personajes. Yo lo que necesito es que todos nosotros tengamos acceso a los medios de producción de la literatura, lo cual no es solo escribir, sino escribir más allá de la primera novela. La primera, la segunda, la tercera, en unas condiciones de edición dignas. No solamente porque vayamos a hablar de nosotros, sino porque vamos a hablar de todo, nosotros también. Y ahí va a empezar a aparecer todas las miradas y todas las vidas dentro de la literatura también. Mientras solamente puedan producir literatura de manera sostenida las clases dominantes, los nepo babies, con todos los ejes que tiene eso, vamos a seguir leyendo pues, las mismas cosas de siempre y el mismo mundo de siempre. Gracias. ¿Alguna preguntita más por el streaming? Ahí arriba. Yo podría Sí, contar- estaba la del antirracismo, que fue la primera. Sí. ¿La del? Antirracismo. Perdón, así. Vale, si pudiera contestar así breve. Hacer antes una pregunta, haceres una pregunta. ¿Puede levantar la mano las personas racializadas de la sala, por favor? Racializadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, gracias. ¿Y qué ha pasado con las demás? Vosotros no sois racializados, no tenéis raza. ¿O qué ha pasado? Sois la raza blanca. Sois la raza blanca, igual. ¿No? O sea, aquel periodista o aquella periodista que quiera escribir tiene que saber desde dónde está escribiendo. Y ser la raza blanca, afirmarte o ser consciente de desde dónde estás escribiendo, te hace entender qué privilegios tienes y sobre quién vas a escribir y desde dónde vas a escribir. Entonces, a partir de ahí, se desgrana una serie de reflexiones que puedes hacer. La otra herramienta, Afrodiccionario. Estamos ahora mismo desarrollando, esto es autopublicidad, aprovecho, desarrollando un curso online que posiblemente sea gratuito si conseguimos alguna financiación, en el que damos técnicas y recursos para periodistas para que escriban sobre cuestiones de migraciones, racialidad, derechos humanos, etc. Y la última, por otro lado, es relacionaros, rodearos, como ha dicho ella, de personas de ese colectivo del que queráis hablar, ¿no? Y sobre todo insertar en el equipo a personas que produzcan contenido sobre diversidad racial en este sentido. Muchas veces se nos invita como tertulianos, pero no se nos contrata, ¿no? Contratar a personas y os vais a ahorrar un montón de cursos, incluso algún montón de libros, porque esas personas directamente os van a hablar de sus realidades, ¿no? Entonces hay que hacer presión que desde vuestros privilegios, abandonando el activismo performativo, que es ese activismo un poquito más pasivo de, bueno, le doy like, pero luego como que paso un poco de enterarme de qué va el tema, de la cuestión estructural, aprovechar esos privilegios que tenéis para crear esos espacios para que esas personas puedan entrar, es decir, ir abriendo grietas dentro de los estudios, de los programas de comunicación, etcétera. Por favor. Gracias. Hoy pasamos a la pregunta. Sí, por favor. Pasamos a la pregunta que había por ahí arriba. Hola. Bueno, yo para llegar a fin de mes hago cosas como dar talleres a funcionariado sobre lenguaje inclusivo, escribir guías y estas cosas. Entonces os quería preguntar dudas concretas y pues para Itzi, ¿no? Bueno, pues con ella y con otros compis me quedé con esta compla, ¿no? De usar discapacitadas o discapacitades en vez de personas con discapacidad, y lo explico cuando se puede explicar, ¿no? Pero mi duda es, yo qué sé, pues en una
en un contenido en el que no das toda esa explicación o que no se entiende que es un marco activista, ¿no? En el que se entienda DISCA, si igualmente sería, yo qué sé, pues una guía de una institución de violencias sexistas, pues a ver si utilizaríamos igualmente mujeres discapacitadas, ¿no? Luego, para Artemis y tal vez para Brigitte, quería preguntaros, bueno, por una parte, si veis viable introducir en el ámbito institucional la E o si es algo que primero se asienta en el activismo y luego ya llegará. O sea, porque cuando doy talleres y hablamos de la E es como, bueno, que sepáis que esto existe, pero hay mucha resistencia y mucho miedo, ¿no? Y se está aceptando, por ejemplo, hablar de, yo qué sé, nosotras, nosotros, nosotres, para visibilizar a las personas no binarias, pero no se ve bien o no hay apertura a usar la E como término inclusivo en general, ¿no? Hablar de nosotres y ya. Y también, bueno, pues con esta inquietud, joder, es que no sé cómo formular esto sin que suene horrible. O sea, como persona queer, que obviamente no soy TERF, ¿no? Pues hay todo este rollo del borrado de las mujeres en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pero luego pasan en la práctica cosas reales, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, escribir un artículo sobre la Locapedia, que es un proyecto que recomiendo un montón, y hablar de los investigadores, los escritores, autores y tal, ¿no? Y que las propias personas autoras me dijeran, jo, pues igual preferimos que uses el femenino como genérico para nombrarnos, porque si dices autores, escritores, investigadores, se confunde con el masculino, ¿no? No sé si me explico. Y bueno, y en el mismo sentido la duda con personas gestantes y menstruantes, por ejemplo, ¿no? O sea, como que sí que pues todo esto de reconocer el sujeto político mujer y conciliarlo con el hecho de que hay personas que gestan y que menstruan que no son mujeres, ¿no? Y luego para Goy, con todo esto de raza y etnia, ¿no? Que bueno, me pone muy nerviosa sustituir raza por etnia porque creo que además se hace fatal, ¿no? O sea, que se dice personas de etnia magrebí, por ejemplo, ¿no? En vez de reconocer pues bueno, o sea que si hablamos de etnias habría que hablar con propiedad, ¿no? De las etnias de las personas. Pero te quería preguntar, porque en los cursos igualmente la gente me sigue poniendo personas de raza negra, ¿no? Y eso me suena fatal, ¿no? Entonces entiendo que usamos raza como constructo, ¿no? Socialmente construido, chungo, pero en la práctica entonces, o sea, si sería más correcto hablar de racialidad y de racialización o cómo hablar de personas... Bueno, personas racializadas, o sea, no sé si me estoy explicando. O sea, sí. Vale. Y como último apunte propio, una pequeña obsesión que tengo que os quería contar como ejemplo de colonialismo en el lenguaje. No sé si aquí se usa chabacano para decir algo que es de mal gusto, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo como defensora del reggaetón, ¿no? Pues es esta cosa, el reggaetón es una música chabacana, grosera, de mal gusto, ¿no? Y una compi me dijo que chabacano es una lengua criolla que se habla en Filipinas, ¿no? Y me pareció un ejemplo muy, muy expresivo pues, bueno, de ese pozo colonial que hay en los términos que utilizamos y que interesante reconocerlos y desmontarlos desde ahí. Perdona si he abusado del tiempo. Gracias. Y ahora tenemos para responder la Yune 5 minutos. ¿Quién empieza? Yo lanzo... perdón. Quien quiera. No, dale si quieres, Sí. Así como en puntos así como estratégicos. La maldición TERF es que piensan en binario. Yo creo que ahí está como su punto débil claro. Entonces, las TERF dicen, es que borráis a las mujeres y tal, pero es que todas estas opciones de una letra a la otra o nombrar de una forma u otra no son excluyentes. Y de hecho cabemos todos, creo que dentro de la construcción de un lenguaje que sea distinto. A mí la E me parece una fórmula que nos va súper bien, por ejemplo, cuando quieres nombrar un grupo atendiendo a la diversidad de género del grupo, atendiendo a ella. O cuando precisamente no quieres atender a esa diversidad de género del grupo, o cuando no te ha definido la persona su género. Entonces, la E nos sirve en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones lo que nos sirve es la A, y en otras ocasiones lo que nos sirve es la O, joder, la O, ¿no? Los señoros que los vamos a llamar con la E. Lo que estamos haciendo no es sustituir, sino ampliar las posibilidades del lenguaje para poder afinar y explicar mejor una realidad que nosotras vemos como mucho más diversa de lo que nos permite ese lenguaje anquilosado que nos han dado, ¿no? Y de nuevo, volver a reafirmar la confrontación entre iguales. No puede ser
que estas fórmulas que lo que pretenden es como abrir espacios acaben confrontadas entre ellas, mientras el masculino genérico campa a sus anchas por el mundo e incuestionado, ¿no? Creo que hacer resistencia a esa confrontación que se nos propone constantemente es también parte de la cosa. Y gracias por todo tu trabajo de primeros tiempos sobre el reggaetón aquí en el Estado, Yune. Te queremos. Vale, pues venga, rápidamente, siguiente. Voy yo. Si se puede meterla en las instituciones, sí, yo lo he hecho, ya está, chimpún. Ah, sí, claro, eso también. Creo que parte de esto es también, pues, ¿para qué la usas, no? Porque las personas no binarias existimos y ya está. Si estás hablando de una persona no binaria que utilice la E, hay que utilizar la E, chimpún. Luego podemos hablar de los genéricos y de lo que sea, pero la E, claro que tiene que estar en las instituciones. Yo la uso, lo usa mucha gente en la academia, la usa gente en algunos ministerios. Se usa. El tema es usarla sabiendo que va a haber resistencia. Pero si sabes que va a haber resistencia y según el público, pues mira, úsala. Y no sé si había... lo de autores y tal. Artemis, hablemos de las guías. A mí en realidad, o sea, no me gusta el concepto de guías. Las cosas en las que he participado y las cosas en las que supongo que participaré son más bien como, quieres hacerlo y te cuento maneras de hacerlo. No me gusta nada decir se hace así, sino yo lo hago así. Entonces, ¿cómo hago yo con señores, autores, no sé qué? Es que vivo en Galicia y en Galicia se diría señoris. O sea, cuando la E es masculina, se utiliza una I. Señoris, autoris, etcétera, que es un grupo de mujeres, se utiliza el femenino. Pero aquí os doy un truquito que podéis utilizar, os invito a decir señoris y ya está, y ya es no binario. Ya está. Gracias. Y cookie. Y cookie. Vale, y por aquí, en Goichi. Sí, pues yo diría, por un lado, perder el miedo a las consecuencias, porque posiblemente haya consecuencias, te vayan a criticar, no utilices raza negra, tal, persona de color, etcétera, en la dirección, ¿no? Segundo, está en debate de cómo nos deberíamos nombrar. Todavía no hay un término fijo dentro de la comunidad negra y creo que es bueno que estemos en constante diálogo, debatiendo cuáles son esos términos. Yo ahora, como Ngoy Ramazani, que no soy el representante de todos los negros, me dice, Ngoy ha dicho que tal, ahora todos vamos a tal. No, esta es mi posición. Me gusta mucho la palabra afrodescendiente. Me gusta mucho porque nos engloba a todos, independientemente de la tonalidad del color de la piel, independientemente de la ubicación geográfica, porque hay muchos. Por favor, id borrando la palabra personas subsaharianas, etcétera, ¿vale? Gracias, Ngoy. Yo creo que un poco lo que se ha dicho con Disca pasa lo mismo, ¿no? De pues utilizar discapacidades y a ver qué pasa. Yo cuando lo escribo en textos así un poco institucionales lo que hago es poner un asterisco ahí a pie de página y decir esto es un uso intencionado, pero saber que va a haber movida porque tanto Peña Disca como Peña no Disca a esta palabra le hierve la sangre. Pero creo que también es como parte de ese resignificar el lenguaje. Y creo que esto en guías y luego cuando se utiliza de forma oral, pues dar una mínima explicación de por qué ese posicionamiento, ¿no? Y si no, también he visto en como eventos y así o en investigaciones que se utiliza persona con discapacidad / discapacitade o persona con diversidad funcional / discapacitade. Pero bueno, yo creo que también es como dependiendo del espacio, a veces pues hay que pasar un poco por el aro, jugar a la institución y robar al Estado. No sé. Yo qué sé, si te paga, pues... Como que también cosas institucionales no son parte de absolutamente toda nuestra vida y que no vamos a cambiar el mundo por poner una vez discapacidad o con discapacidad. Pues si yo quiero presentarme a un premio del CERMI, por ejemplo, y tengo que pasar por el aro de usar con discapacidad porque son 3.000 pavos, pues la precariedad gana. No sé, o sea, como que para mí mi activismo y mi curro va más allá de que ponga en un texto o en otro, porque para mí me importa mi día a día y el activismo que hacemos desde el cotidiano, no solo yo, sino yo con toda mi red. Muchísimas gracias, Ichi, muchísimas gracias a toda la mesa.